Iniciamos esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en Wan Chai, un distrito de Hong Kong que, bueno, muchos conocen por su comercio, su fachada moderna, ¿no? Sí, la imagen típica. Exacto. Pero es que bajo esa superficie hay una historia, mucho más compleja con muchas capas. Y para descubrirlas vamos a usar unas fuentes, unas notas, extractos titulados Wan Chai. Ajá. Nuestra misión, digamos, es desenterrar esas capas que no se ven a simple vista, historias de cómo cambió radicalmente el paisaje, los ecos de tiempos, bueno, bastante convulsos, Sí, y también la resiliencia de la gente, de la comunidad. Vamos a ver cómo Wan Chai pasó de ser una bahía pequeñita, Wan Chai, a un punto clave en la colonia y, bueno, al final, a lo que es hoy, un distrito lleno de rincones, con historias. efectivamente. Y las fuentes subrayan algo que es fundamental. Gran parte del Wan Chai que pisamos hoy, pues no existía. ¿Cómo que no existía? Pues eso, que se asienta sobre terrenos ganados al mar. Y este proceso fue, una mezcla de ambición colonial, intereses económicos y una ingeniería, bueno, que movió montañas, literalmente. Redibujaron la costa durante más de un siglo. Madre mía. Piensa que los primeros planes son de 1851 y las obras siguieron hasta bien entrado el siglo XX. Necesitaban infraestructuras y luego, claro, eventos como la entrega de soberanía en el 97 también influyeron. Es una idea muy potente esa, ¿eh? Cómo el presente se construye a veces literalmente sobre el pasado. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos por ese sitio que decías, el templo que perdió el mar. Perfecto. El templo Hung Shing. Hablemos de él. Las fuentes dicen que se construyó antes de 1847, para honrar a Hung Shing, un dios del mar del sur, muy importante para los pescadores. Claro, Pero lo que choca, vamos, es dónde está ahora. claro. Es que originalmente ese templo estaba, pues en la playa. Lo lógico, ¿no? Para venerar al dios del mar. Ajá, Pero las obras de relleno, sobre todo cuando nivelaron la colina Morrison ahí cerca por 1924, sí. pues empujaron la costa lejísimos. Hoy el templo está ahí como encajonado, con todo el tráfico de Queens Road East. Vaya. Perdió su función, su conexión geográfica, ya no mira al mar. Es un símbolo muy visual de cómo la economía de la tierra, el ladrillo, digamos, desplazó a la economía del mar que había definido Wan Chai tanto tiempo. Entiendo. Y, ojo, hay un detalle que las fuentes destacan. Justo al lado hay un templo pequeñito. Se llama Wang Hai Kun Yum. ¿Y qué significa? Pues significa literalmente Kun Yum que mira al mar. Qué bueno. Es como un testimonio silencioso, ¿sabes? Un recuerdo de ese pasado costero perdido. Su propio nombre lo dice. Y si tiramos de ese hilo, en la misma zona, ¿hay otra capa más? Spring Garden Lane, la calle del jardín de primavera. Ajá. El nombre no es casual. Viene de Spring Gardens. Según las fuentes, era la casa de un comerciante de opio importante de la primera época colonial, un tal Dent. ¿Cierto? O sea, que ya desde el principio, Wan Chai era una mezcla compleja, ¿no? Poder colonial, comercio, legal e ilegal, y la vida de la gente, todo ahí mezclado. Sin duda. Es que la propia geografía alterada y los nombres de las calles son como un archivo. Solo hay que, saber leerlo. Entonces, nuestra primera joya oculta, por llamarla así, es el templo Un Shing, ahí en Queens Road East, 129-131. Y su vecino, el templo Wang Hai Kun Yum. Exacto. Pararse ahí no es solo ver un edificio, es como intentar imaginar las olas donde ahora solo hay asfalto. Es sentir esa historia de la tierra ganando al mar, un tema clave en Wan Chai. Muy bien resumido. Venga, seguimos. Vamos ahora a Southern Playground. Hoy en día es un sitio lleno de vida. Canchas, gente jugando, a veces hasta manifestaciones. Sí, es muy reconocible. Las fuentes dicen que es uno de los terrenos ganados al mar más concurridos de la isla. Pura vitalidad. Pero, bajo esa superficie tan animada, Ahí está. se esconde una de las memorias colectivas más pesadas, yo diría, de Hong Kong. Durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Uf. Este sitio exacto fue requisado por el ejército japonés. Lo convirtieron en su oficina de distrito, la Kyōi-Shinso. Pero vamos, las fuentes y la historia oral lo dejan claro. Era mucho más. ¿Qué era?
Era un centro de interrogatorios, de tortura, mencionan la tortura por agua, específicamente, y de ejecuciones, de civiles inocentes. ¡Qué horror! Y se cree que a muchos los enterraron allí mismo, bajo lo que hoy es el campo de juego. Madre mía, debajo de donde juegan los niños. Exacto. Y esa historia tan terrible, pues no se ha borrado del todo. Las fuentes hablan de leyendas urbanas, cuentos de fantasmas, los Kueigu, que todavía circulan por ahí. Sí. Sí, es fascinante verlo como una especie de resistencia popular, ¿sabes? Una memoria subterránea que se niega a desaparecer del todo. El concepto de palimpsesto traumático aquí encaja perfecto. Palincesto traumático. Sí, o sea, capas de significado, incluyendo el trauma más profundo, que coexisten en el mismo espacio físico. Casi podrías pensar que toda esa actividad frenética del parque hoy Ajá. es como un intento quizás inconsciente de la ciudad por tapar, por ahogar con ruido y vida esos susurros incómodos de la historia. Es que el contraste es brutal. Sobre todo si piensas en la intención original del nombre. Se llamó así por Lady Southern, ¿no? Sí, Y la idea era, dicen las fuentes, dejar un cielo abierto. Un sitio para que jugaran los niños, y la ocupación lo convirtió en justo lo contrario, de la forma más cruel. una ironía histórica terrible. El nombre prometía luz, futuro, y la historia grabó ahí una de sus páginas más oscuras. Así que aquí la joya oculta es, paradójicamente, el propio Southern Playground. No es un monumento típico, claro. No para nada. Es un lugar que te obliga a pensar sobre esas historias invisibles que hay bajo nuestros pies en las ciudades. ¿Qué memorias llevan los sitios que usamos cada día? Exacto. Da que pensar. Bueno, cambiemos de tercio y de ambiente también. Nos vamos a Stone Nulla Lane. Ahí está ese conjunto de casas tan famoso por los colores. La casa azul, la amarilla, la naranja. Así, muy fotogénicas. Construidas entre 1923 y 1925. Son ejemplos estupendos de esos edificios de antes de la guerra, los Tong Lau, con sus tiendas abajo y viviendas arriba. Pero las fuentes dicen que su valor va mucho más allá de la fachada. Totalmente. Lo que hace especial a este sitio y sobre todo a la Casa Azul es que es patrimonio vivo. ¿Patrimonio vivo? Sí. Mira, desde los años 60, la Casa Azul fue la sede de la Escuela de Artes Marciales de Lam Jo, una leyenda del Kung Fu. Anda. Su hijo, Lam Chun-hin, siguió la tradición, pero la adaptó. Montó allí una clínica de Dit Da. Es la medicina tradicional china para lesiones, ¿sabes? Muy ligada a las artes marciales. Claro. Y lo increíble es que esa conexión sigue. Las fuentes mencionan a una inquilina actual, la señora Luke. Es nuera de Lam Jo y vive allí desde 1971. ¿Desde el 71? Esta mezcla de artes marciales y medicina nos habla de cómo se organizaba la comunidad china, cómo se cuidaban entre ellos en la época colonial. ¡Qué interesante! Pero es que hay más. La Casa Azul también fue sede de una escuela gratuita, la Espejo Sutra, y de la Asociación de Pescaderos. O sea, era un centro para el barrio, educación, ayuda mutua. Un punto de encuentro real. Exacto. Y el proyecto que hicieron para revitalizarlo, el Viva Blue House, lo citan como un ejemplo modélico. Siguieron una filosofía muy clara. Liu Yan. ¿Qué significa eso? Pues conservar la casa, conservar a la gente. En vez de echar a los vecinos para hacer un museo, ¿Qué es lo habitual? pues los mantuvieron, conservaron la red social, integraron el Hong Kong House of Stories, que cuenta estas historias, y un centro de economía comunitaria. O sea, un enfoque de conservación totalmente diferente. No la típica carcasa vacía o una tienda de lujo. Exacto. Es lo contrario a la gentrificación que expulsa a la gente. Aquí se reconoce que el valor no está solo en los ladrillos, está en la gente, en la comunidad que le da vida. La gente es el patrimonio. ¡Qué bien suena eso! Es un modelo, la verdad. Entonces, la joya oculta aquí es todo el conjunto de la Casa Azul, en Stone Nulla Lane 72-74A, y sobre todo el Hong Kong House of Stories. Sí. Es una oportunidad para ver cómo se transmite ese patrimonio que no se toca, las artes marciales, la medicina, y ver de cerca la resistencia de una comunidad local frente a la presión de la renovación urbana. Muy inspirador. Desde luego. Bueno, vamos a explorar ahora una calle más discreta, Ship Street. Una calle con escaleras, un poco escondida. El nombre, Calle del Barco, igual que la de al lado, JJ Pessin Street, Yetuanye,
calle del barco rápido. Pues nos recuerda que por ahí cerca estaba el muelle de Johnston Road, otro eco del pasado marítimo. Claro. Y aquí las fuentes nos llevan a un edificio concreto, con esa estética de clase media de antes de la guerra. Pero el entorno, una vez más, menudo contraste. ¿Te refieres al número 18 de Ship Street? Ese es. Es un edificio residencial y comercial, de 3 plantas de 1937. Está catalogado como histórico, grado 2. Es interesante porque mezcla estilos, chino y occidental. Ajá. Las fuentes destacan las barandillas de los balcones, de hierro forjado, con un aire art déco muy claro. Era la moda internacional en los 30, ¿no? Sí, sí. Y también los suelos de terrazo, que aquí llamaban suejim twin, ladrillos de brocado roto. Combinaban esa modernidad con la durabilidad que hacía falta aquí. Entiendo. Era de una familia, ¿no? Sí, la familia Tse. Tenían una empresa de construcción abajo. Hoy es un restaurante privado. Vale, y aquí viene el contraste fuerte que decías. Esta casa tan elegante, art déco, símbolo de cierta prosperidad, está a un paso de otros edificios con una historia terrible. Efectivamente. Al final de Ship Street, ya cerca de Kennedy Road, están Namku Terrace y el antiguo colegio Tungchi. ¿Y qué pasó allí? Pues que durante la ocupación japonesa, según documentan las fuentes, los usaron como burdeles militares forzados. Las llamadas estaciones de consuelo. Guayanzo. Dios mío. Tenían un nombre popular que es escalofriante. El Jardín de Flores de 1000 años. Chensui Hatan. Y la memoria de ese sufrimiento, pues sigue ahí. Otra vez en forma de historias de fantasmas. Los Huiku. Otra vez los fantasmas. Es que es muy potente si lo piensas, esa yuxtaposición. En pocos metros tienes la belleza arquitectónica del número 18, esa aspiración moderna. Y al lado el recuerdo de una atrocidad. Exacto. La estructura del 18 se conserva, sí, pero el espacio geográfico inmediato está cargado de un dolor extremo. Es como un microcosmos de las contradicciones de la historia urbana. Lo bello y lo terrible, juntos. Aquí la joya oculta es doble, entonces. Por un lado, pararse a mirar el número 18 de Ship Street, fijarse en los detalles art déco, el terrazo. Sí, merece la pena. Y por otro, la propia experiencia de subir o bajar las escaleras de piedra de Ship Street, pero siendo consciente de esa tensión histórica, de esa vecindad incómoda entre la elegancia y el horror. Es revelador. Sin duda. Te hace ver la calle de otra manera. Bueno, y terminamos nuestro recorrido con una figura artística clave para entender Wan Chai. Louis Chan. Chan Fuxun era su nombre chino. Vivió de 1905 a 1995. Ah, Louis Chan, el rey de la acuarela. Exacto. Al principio le llamaban así por sus paisajes realistas muy detallados. Su vida y su arte están totalmente ligados a este distrito. Es que la evolución de Louis Chan, como dicen las fuentes, es un espejo increíble de cómo cambió Wan Chai y Hong Kong en general. ¿En qué sentido? Pasó de ese realismo tan minucioso a un estilo abstracto tardío, pero lleno de color, de fantasía, de dinamismo. Un cambio radical. Sí. Y ese cambio, argumentan los análisis, refleja perfectamente el desarrollo de Wan Chai después de la guerra. Rápido, a veces caótico, con esa identidad híbrida. Su visión la describieron como caleidoscópica. Capturó esa transición de Hong Kong, de ciudad colonial más figurativa quizá, a la metrópolis moderna, vibrante y compleja. Y él vivía allí, ¿no? Claro, vivió y tuvo su estudio en Wan Chai. El distrito no era solo un tema para él, era su entorno, su inspiración directa. Entiendo. Y es interesante el contraste que marcan las fuentes entre ese Wan Chai más antiguo donde vivía Chan Ajá. y la zona norte nueva del distrito, la que se ganó al mar a partir del 69 más o menos. Ahí es donde pusieron el Hong Kong Art Center, la Academy of Performing Arts. Las grandes instituciones culturales. Exacto. Fue como un intento de darle a Wan Chai una nueva identidad, más de alta cultura, de lujo, diferenciándola del carácter más popular del resto del distrito. Y resulta que, justamente, el Hong Kong Art Center tiene una exposición permanente sobre él, el estudio de Louis Chan. Ahí está. Esa exposición es como un puente simbólico. Un diálogo entre el Wan Chai viejo y el nuevo. ¿Por qué? Porque recrea su estudio, tal como era en el corazón del distrito antiguo, pero lo mete dentro de ese nuevo ícono cultural construido sobre tierra ganada al mar. Es como un gesto de reconocimiento. Ya. El Wan Chai moderno homenajeando a la memoria artística local,
reconociendo que la nueva cultura se nutre de las raíces del lugar. Así que nuestra última joya oculta es esa exposición, el estudio de Louise Chan, en la 4ª planta del Hong Kong Arts Center. Sí, Es una oportunidad genial para ver Wan Chai y Hong Kong a través de la mirada cambiante de un artista fundamental, sentir esa evolución en su obra. exacto. Es ver la historia a través del arte. Bueno, haciendo un poco de balance de todo esto, queda claro que Wan Chai es un ejemplo perfecto de lo que llaman palimpsesto urbano, ¿no? Sí, esa idea de las capas. Eso es, capas de historia que se superponen, a menudo chocando entre sí. Hemos visto cómo la conquista de la tierra al mar cambió el paisaje físico, pero también el espiritual, el económico. El templo Ung Shing es el ejemplo perfecto. Claro. Hemos visto cómo traumas profundos como lo de Southern Playground siguen ahí, bajo la superficie de la vida cotidiana más animada. De forma incómoda, sí. También hemos descubierto que el patrimonio no tiene por qué ser algo muerto. Puede estar vivo, centrado en la gente, como en la Blue House. Un modelo muy inspirador, la verdad. Y hemos sentido cómo sitios pequeños como Ship Street pueden contener esos contrastes brutales, belleza arquitectónica y memoria de la brutalidad, juntas. Y por último, el arte. Cómo Louise Chan fue testigo y cronista de toda esa transformación. Eso es, el arte como un sismógrafo sensible, captando el alma cambiante de la ciudad. Sí, está claro que Wan Chai es muchísimo más que rascacielos y tiendas. Estas joyas ocultas son como portales a historias más profundas. A veces difíciles, sí, pero que nos dicen mucho sobre cómo se hacen las ciudades y cómo vivimos en ellas. Ajá, Y esto nos lleva a pensar en la ética de la memoria, ¿no? En la importancia de reconocer ese pasado complejo, con lo bueno y lo malo, que está bajo los sitios por donde pasamos cada día. exacto. Y el ejemplo de la Blue House nos recuerda el valor enorme de la cultura viva, de la comunidad como guardiana de esa memoria. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nuestro recorrido por estas capas ocultas de Wan Chai llega a su fin. Esperamos que esta inmersión anime a mirar más allá de lo obvio. No solo aquí, en cualquier sitio, siempre hay historias esperando bajo la superficie. Sí, y quizá, como una reflexión final, algo que flote en las fuentes. ¿Y si la verdadera joya oculta de Wan Chai no es un edificio o una calle? Ah, ¿no? ¿Qué sería entonces? Pues quizás sea la tensión misma, el diálogo constante entre todas esas capas que hemos visto, el mar perdido y la tierra ganada, el trauma y el presente vibrante, lo local resistiendo a lo global, la tradición hablando con lo moderno. Entiendo. La propia mezcla. Exacto. ¿Cómo cambia nuestra forma de ver cualquier ciudad si empezamos a fijarnos en esos diálogos ocultos que le dan su carácter único? Es una pregunta importante, sí, que resuena mucho más allá de Wan Chai. Pues con eso nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima. Hasta la próxima.